espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos como siempre a través de la señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de nuestras redes sociales www.más100fm.com, en nuestro fanpage de Facebook Más 100.7 FM y nuestras distintas redes sociales. Nos pueden seguir a través de @Más 100 FM, @Caja Musical Piso, @Caja Musical Radio en nuestro canal de YouTube. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a Efraín González por la asistencia técnica. Hoy, bueno, desde dos puntos de la ciudad de Orlando y yo que me encuentro todavía por Clearwater Beach, acá en la costa oeste de Florida, muy cerquita de la ciudad de Tampa, bueno, en el eje Tampa-St. Pete, ¿no? Y bueno, estamos por acá hasta el día de mañana, ya de regreso en la ciudad de Orlando. Como todos los miércoles, hoy tendremos a nuestro compañero Vicente Pérez en Puntos de Encuentro. Lo estaremos presentando rapidito. Mientras Efraín se pone a tono. Me da risa, Efraín me dice, dame un par de minutos, unos 3 minutos ahí. Bueno, ya vamos a presentar a nuestro compañero Vicente Pérez, como todos los miércoles, Puntos de Encuentro. Hay muchísimos temas hoy interesantes que tratar en el ámbito de los Estados Unidos y el ámbito internacional. Creo que hoy comenzaremos hablando un poco sobre este encuentro, esta cumbre bilateral en la ciudad de Ginebra entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el líder ruso, Vladimir Putin. También tenemos el tema de la Corte Penal Internacional. Hay un nuevo fiscal británico. Y bueno, se habla y organizaciones, organismos como Amnistía Internacional le hacían un pedido a este nuevo fiscal que acelerara, ¿no?, el caso Venezuela. Tenemos el tema de Pedro Castillo en Perú, que aún luego de casi 2 semanas no ha sido proclamado como presidente del Perú. Tenemos el tema del TPS, avanzan los días y ya por ahí hoy daban una cifra extraoficial sobre la cantidad de venezolanos inscritos o que hicieron sus trámites para este beneficio. También tenemos, bueno, la Eurocopa, que está el rojo vivo. Tenemos el tema de la polémica con Pogba y también de Cristiano Ronaldo, y el tema de la Copa América, entre otros, ¿no? Hay bastante variedad de temas para el día de hoy. También estaremos conversando un poco qué sucedía tal día como hoy, hace unos cuantos años, en la música. Todo esto y más en nuestra caja musical de hoy día, miércoles 16, ya mitad de año. Bueno, ayer se cumplió la mitad del año, justamente. Y bueno, por supuesto también junto a Vicente Pérez, nuestro compañero de todos los miércoles. Efraín, no sé si ya podemos hacer la presentación formal de Puntos de Encuentro y podemos enlazar con Vicente. Avísame si ya estás listo, por favor, para ir dándole. Si no... Venelegal, tu gente de confianza, presenta Punto de Encuentro con Vicente Pérez e Ignacio Carrasquero en Caja Musical por Más 100.7 FM. Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Vicente, hola. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Cómo está la audiencia que siempre nos acompaña los días miércoles en Caja Musical, en el segmento esperado llamado Puntos de Encuentro? Bienvenidos a todos. Gracias. Voy a hacer una travesura porque yo soy fanático de la bebida. No sé si viste el episodio de Cristiano en la Copa América con la rueda de prensa. Claro. Pero mírame a mí en pantalla, ¿ves? Oh, fíjate. A mí no me pagan, pero sí la bebo, entonces no tengo problema. Yo sí muestro mi... Ignacio,
esperemos que esos $6,000 millones que bajaron la cotización de las acciones suban con eso que acabas de hacer. Fíjate, por ahí leía, vamos a arrancar con eso rapidito. Fíjate, por ahí leía precisamente, y para la gente conocedora del tema de la bolsa, ¿no?, que hubo una bajada de una buena cantidad de acciones, ¿no? Perdieron puntos en la bolsa, una caída general el día de ayer, y no necesariamente está vinculada al tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tal vez se le está dando un poco más importancia de la que tiene. Claro que sí. Nadie le quita lo mediático ni lo buen jugador que es, pero la bajada de la acción fue motivada por otra cosa. Una baja en los mercados y tampoco fue mucho, no se desplomó, como decían por ahí, alarmando algunos medios, ¿no? Pero bueno, Coca-Cola tiene 100 y tantos años y no va a desaparecer por el episodio de ayer, ¿no? No lo creo. Además que esos grandes torneos dependen del dinero que depositan esas marcas a cambio de patrocinio, ¿no? Un tema interesante. Me da risa porque él agarraba una botella de agua, evidentemente es más saludable, pero la marca de la botella de agua pertenece a Coca-Cola también, o sea que al final no sé. Mira, ¿te parece si comenzamos con...? Por ahí vemos los memes, ¿no? Y los memes... Hay unos cuantos, sí. Aquellos portugueses dueños de abastos en Venezuela, un poco molesto con Cristiano, reclamándole que cómo es posible que tire a la Coca-Cola siendo uno de los productos principales de los abastos que ellos suplen a sus consumidores. Bueno, fíjate, ahí está la cosa. Mira, quiero aprovechar y saludar a nuestra compañera en BP, por cierto, a Soleidi, que está conectada. Muchas gracias por la sintonía. Saludos a mi padre, que también se va conectando a través del Facebook, y la gente que nos escucha, por supuesto, la mayoría que nos escuchan a través de 100.7 FM para la ciudad de Orlando, en Florida, y a través de nuestra página web oficial www.100fm.com. ¿Qué te ha parecido el tema de la cumbre, ¿no? La cumbre entre Biden y Putin? Muy esperado, finalmente este encuentro bilateral se llevó a cabo entre ayer y hoy, o sea, comenzaba ayer martes, culminó hoy miércoles en Ginebra, en Suiza, y hoy estuvieron reunidos por más de 4 horas, ¿no? En esta reunión entre equipos de ambos países. Recordar que la primera reunión fue de 90 minutos, y la segunda duró 1 hora y 45 minutos adicionales, ¿no? Había unas declaraciones ahí que me llamaron la atención de Joe Biden. Le organizaron una rueda de prensa terminada este segundo día de reuniones, y él aclaraba: esta agenda no es contra Rusia ni contra nadie en particular, es en beneficio del pueblo estadounidense y la relación bilateral con Rusia. Cuando tengamos diferencias, quiero que el presidente Putin entienda por qué digo lo que digo, entienda el por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago, y cómo responderemos a las diferentes acciones que perjudiquen nuestros intereses y la del pueblo estadounidense. Le dije al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia ni contra él en particular, es en beneficio de nuestro pueblo, remató. ¿Qué se puede esperar, ¿no?, de esta relación que fue tan complicada en el periodo de la administración del presidente Donald Trump? Bueno, recordar por su forma de ejercer gobierno, ¿no?, por lo vocal, etcétera. Pero ¿qué se puede esperar? Bueno, hubo una primera medida ya, que se vuelven los embajadores, ¿no?, tanto a Washington como a Moscú. Esa es una buena primera noticia. ¿Cómo ves tú las relaciones a futuro entre ambas potencias y qué resaltamos de este primer encuentro? Bueno, ahí hay que reconocer que este fue un encuentro histórico, el encuentro de Ginebra, como llaman mucho más corto que lo que anticipaba la Casa Blanca, que dijo que iba a durar más de 5 horas, 6 horas. La verdad que duró mucho menos que eso. No tenía por qué serlo más de eso. Yo creo que el tiempo fue óptimo, pero esto viene, recuérdense que históricamente el último encuentro de un presidente estadounidense con Vladimir Putin fue en el año 2018,
cuando el expresidente Trump lo hizo así con él, ¿no? Con el presidente Putin. En esta oportunidad tenemos pues una coyuntura distinta y básicamente se esperaba que se iban a hablar de otros temas que hasta donde he revisado en la prensa no ha aparecido temas como por ejemplo el hackeo que hubo en el oleoducto que suministraba combustible desde Texas hasta New Jersey, ¿verdad? Y igual el hackeo que ha ocurrido en distintos medios de comunicación a nivel mundial, sobre todo estadounidenses también. Eso Correcto. no ha habido nada sobre eso. Los ciberataques, ¿no? El Sí, tema de la diplomacia y los ciberataques. sí. Lo que se centraron más que todo, lo que reseña la prensa, es el tema de seguridad nuclear, ¿verdad? Y el tema de los derechos humanos, básicamente. Y pues recuérdense que Biden apenas llega al poder, acordó con respecto a Putin una prórroga por 5 años del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas que llaman START, el cual viene de los años 70 y controla el número de ojivas nucleares y de misiles que pueden mantener en sus arsenales cada gobierno, ¿no? Esta declaración de Ginebra de hoy lo que indica es que ambos países comenzarán un diálogo para promover la estabilidad estratégica a nivel mundial. El presidente Biden, quien viene airoso, a mi criterio, de una cumbre del G7, ¿verdad? Y ahora está en Ginebra haciendo lo propio con el presidente Putin. Dice que lo último que quiere Vladimir Putin sería una guerra fría y precisamente por eso es que están tratando de llegar a unos acuerdos. Ahora, en el segundo aspecto que reseña la prensa se habla de derechos humanos y de democracia. Y ahí hubo un punto bien controvertido en esas conversaciones entre Putin y el presidente Biden, donde pues amenazó, por así decirlo, que pudieran consecuencias devastadoras para Rusia si se termina muriendo en la cárcel el opositor ruso Alexei Navalny, ¿okay? Que es un caso bien anecdótico, es un caso que, como sabemos, este opositor, si no se lo llevan a Alemania, pues hubiese muerto. Correcto. O envenenado, sí, básicamente. Sí. Y el otro tema es que, bueno, otro tema objeto de controversia es que el presidente Biden, cuando le preguntaba de qué pasa en Irak, por qué hay tiroteo en las calles de Irak, qué es lo que está ocurriendo en todos estos países donde Rusia ha tenido pues presencia, un poco el presidente Putin como que desviaba la conversación en materia de derechos humanos y se refería a Guantánamo, lo que había ocurrido en Guantánamo, y porque hay tiroteos todos los días en las calles de Estados Unidos. Entonces, esos fueron los puntos más emblemáticos, ¿no?, de lo que fue la reunión. Fíjate que por ahí en una rueda de prensa con Putin, recordad que fueron separadas las ruedas de prensa, una periodista, un medio internacional, le preguntaba que qué iba a suceder con todos los presos políticos en Rusia y que si él era tan democrático, ¿a qué le temía? Porque había tantos presos. Putin eludió un poco la respuesta, ¿no? Pero bueno, el tema principal es que se restituyen ambos embajadores en ambas capitales. Recordar que hubo polémica porque Putin nuevamente estaba por firmar una ley que le va a permitir quedarse en el poder hasta el 2036, ni nada más ni nada menos. Y bueno, una dictadura moderna y un poco, bueno, muy personalista, ¿no? En el caso de Putin. Pero bueno, Biden, como dice, o dio a entender que lo que busca es beneficio para el pueblo estadounidense y que no es en contra de él o contra el Estado ruso, ¿no? Básicamente da a entender que, bueno, te vamos a dejar tranquilo, pero bueno, tienes que respetar al menos los derechos humanos y el tema de la ciberseguridad.
y las armas nucleares, ¿no? Que es primordial porque, bueno, en eso sí, evidentemente, al hacer hincapié Joe Biden en el tema de la seguridad de los estadounidenses y del suelo estadounidense, evidentemente ahí se refiere al tema nuclear y al tema de los ciberataques, que ha sido, digamos, que es lo que genera más temor de este lado del mundo, ¿no? Sí, sí. La verdad que ha habido una dinámica internacional bien interesante. No sé si tienes algún otro punto de lo de la reunión de Ginebra, pero Bueno, sí. sí, comentar algo como hubo el cambio tan evidentemente, y ahí lo deja entrever Biden, que lo que busca es el beneficio para, para el pueblo estadounidense y para las relaciones bilaterales. Ahí entra lo que siempre hemos hablado, ¿no? Hemos conversado con una gran cantidad de temas distintos de la idiosincrasia del americano, ¿no? Y Biden no es distinto, son pragmáticos y luego de que por mucho tiempo Biden llamara, inclusive dijo, bueno, no estoy en desacuerdo a que se le llame tirano, que se le llame asesino, etcétera. Estamos hablando en marzo apenas, hace cuánto, 2, 3 meses. O en esta reunión hoy dijo, bueno, le hizo halagos, ¿no? Bueno, gran líder ruso, etcétera. Y ese cambio se debe a, bueno, a buscar, ¿no? Por la vía diplomática y la vía de los acuerdos, bajar un poco las tensiones entre ambas naciones. Y por supuesto habrá negociaciones, uno lo sabe, ¿no? Para a ver si con el tema de los presos políticos, etcétera, ¿no? Habrá negociaciones por detrás para tratar de llegar a acuerdos y yo te doy esto, tú me das a esto, ¿no? Eh, eh, Evidentemente es una relación muy distinta a la que pudo haber habido antes con Donald Trump. Eh, bueno, aquí de este lado, pienso yo, con Joe Biden hay experiencia en el ámbito diplomático, en el ámbito, bueno, fue vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama y viene del mundo de la política. Entonces, evidentemente, tiene una experiencia con la que no contaba eh, Trump y sabe cuándo decir las cosas, qué decir y cuándo callar, ¿no? Que pienso que el expresidente, perdón, Donald Trump carecía un poco de eso. Sí, así es. Así mismo es. No sé qué más tenemos. No, bueno, nada, resaltar eso, o sea, con el tema de Putin, resaltar bueno, que la reunión fue muy pragmática y bueno, habrá que esperar los resultados a mediano plazo, evidentemente. En todo caso, positivo, sí fue positivo porque al tratar el tema, o sea, al bajar las tensiones, evidentemente ya disminuye un poco el temor. No sé si será bueno y positivo para la lucha democrática en Rusia, para los opositores en Rusia, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, a nivel de relación bilateral, pienso que sí. Y bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a ver qué sucede. Otro tema de importancia esta semana, o el día de hoy en particular, desde ayer, es el tema de la Corte Penal Internacional, ¿no? Hay nuevo fiscal y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, hacía un pedido a el señor Karim Khan, él es británico, el nuevo fiscal general de la Corte Penal de La Haya, y se le instaba, ¿no? A tomar una decisión rápida sobre el examen preliminar. Recordar que eso tiene varios años ya y apenas está en su etapa preliminar con el tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? En Venezuela, el tema de la FAES, el tema del abuso de poder, los presos políticos, etcétera, de parte del régimen, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya una mejor manejo al que tuvo Fatou Bensouda, quien, bueno, muchas veces dio declaraciones que se veían como un coqueteo, ¿no? Con el régimen, con la dictadura en Venezuela. Sí, todos esperábamos que la señora Bensouda, pese a sus 9 años que ya estaba por entregar su cargo, pudiera pues
de alguna manera formular cargos, ¿no? Dentro del proceso, pero no fue así y ahora hay un nuevo fiscal que aparentemente es una persona de mucha sindéresis y dijo que, entre otras cosas, iba a seguir pisando sobre suelo firme que dejó abonado la ex fiscal, pero que sí iba a corregir muchos loops, muchos huecos, muchos detallitos que no estaban claros en la Corte Penal Internacional. Así que esperemos que el tema de Venezuela sea un tema de interés y de prioridad para la Corte y para este fiscal. Fíjate que ahí había algo bien interesante, ¿no? Y quiero aprovechar y saludar a Fabiola, nuestra amiga Fabiola Gómez, que está en sintonía. Un abrazo. Gracias por conectarte. Te decía que me llamaba la atención una declaración que hizo Khan, ¿no? Que decía que lamentablemente, y él esperaba mejorar ese saldo, ¿no? Ese outcome, ese rédito, que hubo muy pocas decisiones y muy poca resolución de los casos en el último periodo, el que llevó a cabo Bensouda precisamente, y que él esperaba mejorar ese porcentaje, ¿no? De casos resueltos. Amaneceré, veremos, como dice. Es así, porque bueno, muchas veces la burocracia se come, ¿no? A esos organismos y bueno, pasan muchísimos años. Había, por cierto, ayer, creo que fue ayer, se cumplía, la gente de la UNESCO puso un tuit bien polémico. Se conmemoraban tantos años de un discurso, de una alocución en las Naciones Unidas de Ernesto Guevara. Y ponían un tuit, imagínate, la gente de la UNESCO en español ponía un tuit haciendo referencia y con un extracto del discurso, y bueno, por supuesto la gente le cayó encima, que era una vergüenza que pusieran eso como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de nada cuando era un asesino, violador de derechos humanos, homofóbico, etcétera, etcétera, ¿no? El Che Guevara. Entonces, bueno, cuando uno ve este tipo de actitudes o de acciones de algunos organismos adscritos a la ONU, bueno, uno pierde un poquito la esperanza, ¿no? Con las soluciones que puedan tomar o las actitudes que puedan tomar hacia Venezuela en este caso y hacia otros regímenes como el de Nicaragua o el de Cuba, por ejemplo. Sí, así es. Mira, hecho los locos, aquí estamos conversando y estamos llegando ya casi a las 8:30. Hoy vamos a tener solo 2 pausas musicales y vamos a hacer la primera en un minutito. Quiero recordarles a todos ustedes que llegamos todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y nos pueden escuchar a través de 100.7 FM para la ciudad de Orlando, Florida, y a través de www.más100fm.com y nuestro fanpage de Facebook, Más100.7 FM. Quiero también darle la bienvenida al nuevo programa que comenzó hoy, justo antes de nosotros, Colores. Bien interesante el tema que se estaba tratando hoy. El aniversario, los 5 años, si mal no recuerdo, de la tragedia de Pulse, donde por cierto falleció un venezolano, hermano de un buen amigo y compañero de trabajo por unos cuantos años en Caracas, Simón Carrillo. Y bueno, estaba escuchando el programa, bien interesante, ¿no? Quiero, bueno, agradecer por la sintonía. Vamos a ir entonces a la pausa de la media hora para identificar, en este caso yo estoy desde el otro lado, de la costa oeste del estado, y nuestro compañero Vicente desde la Florida Central. Ya regresamos, vamos a identificar y también con un tema de Carlos Angola, ranchera de ida y sin vuelta. Ya regresamos. Sí, señor. Esta es la triste historia de un hombre que solo quería componer. Quiero que sepas, mi amada, algo que me tiene el pecho hinchado de la emoción. Y
es que mañana te vas de viaje y podré dedicarme a la composición. No pienses que no te quiero, no. Solo es que tus novelas a todo volumen no dan paso abierto a la concentración. Si hablas con tus amigas de noche, el ruido del cotilleo es como el de un ciclón. Y yo te extrañaré, mi amor, desde el silencio más profundo, para cuando vuelvas tengas tu nueva canción. Pasado 2 meses y no tengo noticias ni una llamada que me haga saber cómo estás, corazón. Tengo 80 canciones ya terminadas y tú que no coges de vuelta el billete de avión. Y yo te extraño, mi amor, desde el silencio más terrible. No te hubiera sido nunca, me hace falta el ruido en nuestra habitación. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Emigrando por definir tu estatus en los Estados Unidos? ¿Envuelto en accidente de tránsito con lesionados? ¿Ayuda con el seguro social o bancarrota? En Venelegal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.venelegal.com 407-385-6388. Venelegal, tu gente de confianza. Hola, soy Priscilla Smith y te invito a sintonizar Orlando Ahora cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y los sábados desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Junto a mí te enterarás de todo lo que está pasando en la Florida Central, pero sin dejar de lado lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Te espero en Orlando Ahora a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Les saluda Napoleón Bravo. Es para invitarles a que este domingo, a partir de la 1 de la tarde y hasta las
las 4, me acompañen en un viaje por el tiempo donde recordaremos lo mejor de nuestra vida: música, artistas, películas, deportistas, héroes de esa época, en diferentes años, en distintas décadas, eso sí, por Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. La Otra España, con una servidora Raquel Tacón. Las costumbres, el arte, la cultura y la buena mesa de la madre patria para provecho de todos. Un recorrido por la Otra España con Raquel Tacón. Todos los sábados por Más 100.7 FM. Y olé. Escucha los sábados comenzando a las 4 de la tarde por Más 100.7. No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, estamos de regreso. Escuchábamos, bueno, esa ranchera de despecho ahí, ranchera de ida y sin vuelta. Está bien simpático el video, aunque mostraron el dedito por ahí, no se puede poner en televisión. Y bueno, seguimos acá. Muchas gracias a todos los que se van conectando y nos envían saludos. Gracias por la sintonía. Por ahí nos escribió Juan también por WhatsApp, que está en sintonía desde su carro, escuchándonos a través de 100.7 FM. Gracias, Juan, como siempre, pendiente del viernes. Te damos un toquecito, nos vemos un rato en la radio para hablar, porque el deporte, bueno, ha habido muchas cosas que hablar de deportes, tanto Eurocopa, Copa América y motores, sin dejar de lado también la National Hockey League, que ya están en fases decisivas de los playoffs. Vicente, el tema de Perú, todavía pensamos, ¿no? Cuando nos conversamos la semana pasada, que ya para el día de hoy íbamos a dar por sentado que ya iba a estar proclamado, iba a haber sido proclamado, ¿no? Pedro Castillo, pero no había sido así, todavía estaba el tema de las impugnaciones. Y hoy precisamente había una buena reseña en BBC Mundo, en este caso en español, y se planteaban, ¿no? de cuáles eran los modelos que seguía Pedro Castillo, los modelos populistas de izquierda, o a qué personajes, ¿no? Si se parecía un poco más a Evo Morales o a Rafael Correa, por ejemplo, en su manera y si iba a ser ese, ¿no? El camino que él iba a seguir. Entonces, bueno, viene un tema interesante. Otros lo comparan más con José Mujica, el expresidente del Uruguay. No sé cómo ves tú hacia dónde va eso, porque el mayor temor de la mayoría de los peruanos y los venezolanos que hacen vida en Perú, es que para ellos se asemeja mucho más a Morales y a Hugo Chávez, por el tema de que, bueno, ya habló de cambiar la constitución, y también ha asomado la palabra socialismo unas cuantas veces, ¿no? El candidato y virtual presidente del Perú y Partido Perú Libre, Pedro Castillo. No sé cómo veas tú eso y hacia dónde puede encaminarse Perú, ¿no? En los próximos años. Bueno, no te puedo hablar mucho del candidato Pedro Castillo, quien casualmente, si revisan su Twitter, ya cambió el Twitter y se pone como presidente electo. Okay. Cosa que es sorpresivo porque todavía no hay un dictamen oficial del organismo electoral, como lo sabes, ¿no? Pero ya él cambió, ya él se autoproclamó como presidente electo. No tengo mucho que decirte de él, lo he oído en par de oportunidades, entrevistas que han tenido. Me sorprende, pues, que hoy en día países de Latinoamérica sigan creyendo en el populismo, porque es una persona que realmente tuve la oportunidad de ver una entrevista donde no sé si el entrevistador era muy sagaz o es que el candidato no lo agarraron en su mejor día, pero le hace unas preguntas que el señor prácticamente le contestaba: ¿qué es eso? No entiendo lo que me estás preguntando de economía, no sé qué es un monopolio, no sé, y la verdad que eso llama poderosamente la atención, porque este es un candidato que no es estadista. Lo único que le veo es el tema del populismo,
y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dice el dicho, ¿no? Te voy a decir, te voy a leer unas perlas de algunas de las cosas que ha dicho, ¿no? Luego de, ya cuando estaba en marcha la segunda vuelta electoral, sostuvo y comentó cosas como la constitución actual del Perú prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad. Nuestro objetivo es convocar mediante un referéndum a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución, que reconozca expresamente los derechos a la salud, alimentación y vivienda, entre otros. Se prevé un rediseño del Estado que garantice la toma de decisiones transparente, con participación activa de la ciudadanía y practique planificación estratégica, regule e invierta. Bienvenida a la inversión privada, pero con reglas claras. No exploten a nuestros trabajadores, sostuvo Castillo al cierre de la campaña por la segunda vuelta. Entonces, evidentemente, ahí se prenden las alarmas, ¿no? En el mundo empresarial, en la clase media, etcétera, porque, bueno, por la similitud con el discurso de Hugo Chávez, con el discurso de Evo Morales. Entonces, bueno, evidentemente hay temor y, bueno, tendremos que esperar, ¿no? A ver qué sucede. Yo honestamente no veo el panorama. Bueno, no es que no lo vea claro, perdón, ya claro está, ya él es virtualmente el nuevo presidente del Perú, pero no lo veo nada alentador el panorama para el Perú y para su gente y para los venezolanos que hacen vida allá. Sí, no olvidemos que detrás de Pedro Castillo está este señor que está muy cercano con Cuba. Sí. No recuerdo el apellido en este momento, pero dicen que él es el autor intelectual de todo esto. Mira, hablando también ya de otro tema, Vicente, ya nos quedan menos de 90 días, ¿no? Para el tema del TPS. El día de hoy salían unas cifras extraoficiales, ya te estoy buscando por acá mientras hablamos precisamente la nota, y hablaba del porcentaje de venezolanos que ya se habían inscrito, ¿no? Para aprovechar el beneficio del TPS, y es una información de la gente de Venezuelan American Alliance. Ellos hablan el día de hoy que cerca de 80.560 venezolanos se habrían ya inscrito en el TPS, lo que representaría cercano, creo que no llega todavía al 30% de la cifra, hay que sacar la cuenta rápidamente, pero bueno, cerca de 80.000 venezolanos, bastante superior a los cerca de 50.000 o 40 y tantos mil que iban, pero sigue siendo muy bajo, ¿no? Sobre todo pensando que lo que quedan son 80 y tantos días. Sí, sin duda es muy bajo el número. La gran pregunta es, hagámonos esta misma pregunta cuando falten 30 días y veamos esas estadísticas, a ver si llegamos por lo menos a la mitad de 323.000 personas, que es a quien va dirigido la medida de protección, básicamente. Harían falta cerca de 170.000, más o menos, para pasar de la mitad, ¿no? Eso es correcto. Así que esperemos que eso ocurra. Y eso a la luz, no sé si te enteraste, el día de hoy el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia para debatir los dos proyectos de ley aprobados en marzo por la Cámara de Representantes, que incluyen un camino a la ciudadanía para los Dreamers, titulares del TPS y los trabajadores agrícolas. No hubo acuerdo, no hubo votos, finaliza la audiencia sobre reforma migratoria en el Senado. No es la pérdida de la guerra, es una batalla que todavía no hemos podido ganar. Recordemos que la estrategia... Pienso que es importante que ya se haya hecho una primera discusión, ¿verdad? Que haya llegado hoy finalmente al comité para hablarse de ello, ¿no? Es correcto, eso es un avance, pero no olvidemos que nada logramos con avances si no tenemos patrocinadores por parte del Partido Republicano. Necesitamos 10 votos, ¿ok? Y mientras que no tengamos esos 10 votos, porque tenemos 40 y esto se logra con mayoría simple con 51 votos.
Si no logramos los 10 votos, la reforma queda en el tintero. Y ya con esto, los Dreamers, por ejemplo, tienen 9 años esperando concesiones que son muy meritorias para ellos, que todavía no se han podido cristalizar en la sede del Parlamento de los Estados Unidos. Sí, habrá que seguir haciendo lobby, como bien dices tú, ¿no? Con los senadores republicanos y bueno, en nuestro caso en lo particular lo que nos toca con los representantes de la Florida para lograr esa cifra de 51 votos. Y bueno, seguir haciendo lobby para ello. Pero fíjate Ignacio, que digamos que estas noticias que no son tan buenas, lo bueno es que, como dices tú, se debatió, pero necesitamos todavía lograr el patrocinio político para poder estructurarla. Se presenta paradójicamente con varias decisiones que ha tenido el gobierno a través de peleas que se suscitan a nivel de apelación, y una de ellas se logró, por ejemplo, el día de hoy. Las personas que son aplicantes de asilo, no por casos como conocemos de opinión política, de nacionalidad, raza, orientación sexual, sino más bien aquellas personas que han sido, por ejemplo, esas mujeres que han sido abusadas en Centroamérica, víctimas de violencia doméstica que vienen a buscar protección. Hay mucho machismo en Centroamérica. Recuérdense que el expresidente Trump puso un freno a los asilos de este tipo de causas, igual de los pandilleros, las maras, los M13, todo ese tipo de cosas. El anterior abogado del gobierno, el procurador Jeff Sessions, puso fin a todo eso. Hoy en día la decisión lo que nos aclara y nos revierte esa posición. O sea, el gobierno actual está haciendo una labor que está revirtiendo lo que no era lógico que existiera ni lo que no ha tenido sentido. Aplaudimos esa decisión, aplaudimos decisiones como volver a la discreción del fiscal. ¿Okay? La discreción del fiscal, ¿qué significa? Obviamente el gobierno sabe que no hay recursos humanos suficientes para poder hacer frente a todo este problema migratorio que se suscita a nivel del Servicio de Inmigración y en las Cortes. Y en ese sentido, muchos de los casos puede el fiscal, sin necesidad de que sea el juez, simplemente producto de una negociación entre el abogado de la defensa y el fiscal, cerrar un caso que está en la Corte, por ejemplo. Entonces, aplaudimos esa medida también porque eso, además de darle discrecionalidad, no solo a mayor fuerza de discreción al juez, sino ahora también al fiscal. El fiscal puede ayudar incluso a descongestionar todas estas cortes y todas estas cosas de juicio que están en los calendarios de los jueces. No olvidemos que, por ejemplo, por el hecho de la pandemia, no hubo prácticamente por un año causas judiciales. Imagínate los pobres jueces, lo que tienen que ver ahora para ponerse al día. Todo esto presenta un retraso, pero abismal. Y ahora con la discreción del fiscal, simple y llanamente por el hecho de que el aplicante del caso no sea considerado como una prioridad de deportación, eso es más que suficiente para cerrar un caso administrativamente y engavetarlo y sacarlo del calendario del juez. Recordemos cuáles son las prioridades para el Servicio de Inmigración. La primera prioridad es cuando no haya seguridad en la frontera, y cuando considera el gobierno que no hay seguridad en la frontera, todas aquellas personas que hayan entrado después del 1 de noviembre del año 2020, si es prioridad ver esos casos, ¿okay? Que hayan entrado ilegalmente, ¿okay? Desde el 1 de noviembre del 2020. Las segundas son las personas que hayan cometido obviamente algún tipo de crimen, sobre todo dos o más crímenes menores o uno o más crímenes graves, o que llaman felonías agravadas, están en el grado de prioridad. Y la tercera son aquellos que
que de alguna manera exponen a la seguridad pública y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si ninguno de los tres se encuadra en lo que es la conducta del aplicante, puede entonces el abogado pedirle al fiscal que cierre el caso y negociarlo. Obviamente eso es producto de la negociación. Ahí queda lo que se pueda lograr. ¿Y qué sucede ahí una vez que se cierra el caso? ¿Qué sucede? El caso se cierra y sale del calendario del juez. Y pueden pasar, Ignacio, 20, 25 años con el caso cerrado, y esa persona de repente tuvo un niño aquí, que el niño cumplió más de 21 años, siendo ciudadano americano ya puede pedir a su papá y puede volver otra vez a la corte con un abogado y pedir reabrir el caso que estuvo cerrado para que se lo cierren y él termine su petición y su ajuste de residencia por ser administrativo. Si no, y hablando franca y coloquialmente, si no, la persona puede vivir un limbo toda su vida. Entonces, queda el caso cerrado, no tiene una residencia permanente, pero tampoco va a ser deportado. No va a ser deportado, pero va a poder renovar sus permisos de trabajo y va a seguir teniendo su licencia de conducir y va a poder seguir haciendo una vida normal en este país si no se mete en problemas con la justicia. Bueno, interesante. Complejo el tema, pero bien interesante. Nos vamos a ir a la última pausa. Nos vamos con un tema de cuentos de Café por la Tarde, épico el camino, y ese es Gabriel Figueiras. Ya regresamos para la última parte, vamos a tocar un poquito ahí algo de la Eurocopa y la Copa América, y por supuesto al regreso Vicente que nos dé sus coordenadas para todos aquellos que tengan todavía dudas con el TPS o algún otro trámite, él les puede echar una mano. No se muevan, ya regresamos.
No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Regreso ya por los minutos finales y quiero comentarles que tal día como hoy, en el año 1966, los Beatles hacen una aparición sorpresa en televisión en un programa llamado Top of the Pops, y totalmente en vivo. Bueno, interpretan Paper, Backwriter y Rain. Esto sería la penúltima presentación en vivo de los Beatles, seguida en el año 1967, en junio para ser más exactos, cuando transmitieron All You Need Is Love, que fue una transmisión a nivel mundial. Penúltima aparición entonces de los Beatles tal día como hoy, pero en el año 1966. Vicente, la Eurocopa está, hoy tuvo 3 partidos. Italia ya clasificó a cuartos de final, ganándole a Suiza 3-0, algo que yo jamás había visto de Italia, 2 años seguidos marcando 3 goles. Recordar que la Azzurra siempre es una escuadra ultra defensiva, pero bueno, 3-0 a Turquía, 3-0 a Suiza, entonces ya está clasificada. Por su parte, Turquía quedó eliminada al perder con la sorprendente Gales, que venía de empatar su primer juego frente a Suiza precisamente. Y primera hora Finlandia, que venía a ganarle a Dinamarca luego de ese juego polémico, porque la UEFA exigió que se terminara de jugar luego del accidente, el infarto que le dio al jugador en plena cancha, y tuvo que ser revivido en plena cancha. Finlandia venía a ganarle a Dinamarca 1-0 y perdió 0. Ignacio, ¿qué fue eso que le pasó a ese jugador? Fue un infarto, le dio un infarto en plena cancha, 29 años, capitán de la selección de Dinamarca. Wow. Y estuvo varios minutos, bueno, muerto, porque no le latía el corazón. Primero le hicieron resucitación con las manos y luego con el aparato eléctrico, y finalmente recobró el conocimiento, o sea, le comenzó a latir el corazón nuevamente y fue llevado a un hospital. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Y se encuentra bien de salud, de acuerdo a todos los exámenes, pero hubo mucha polémica porque luego se supo, y lo dijo el DT, el director técnico de Dinamarca, que la UEFA le exigió a ambas selecciones, tanto a Dinamarca como a Finlandia, que debía terminar el compromiso. Recordar que esto fue al minuto 43 del primer tiempo. Evidentemente, el segundo tiempo no comenzó al momento, comenzó 3-4 horas después, pero la UEFA exigió que se jugara, ¿no? Entonces, bueno, eso generó mucha polémica. En los resultados de hoy, en todo caso, Italia ya clasificado a cuartos de final, y en la Copa América, bueno, hoy era día de descanso. Los últimos resultados: Argentina 1, Chile 1, Paraguay 3, Bolivia 1, Venezuela juega mañana contra Colombia. Y recordar que el caso de Venezuela es algo increíble, ¿no? Algo que hay que comentar. Nos quedan solo 2 minutos, pero la Vinotinto tiene 10... Óigase bien, 10 bajas entre COVID, entre lesionados, o sea, presentó 7, 8 jugadores con COVID. Evidentemente hubo un fallo ahí en la burbuja, se concentraron en Caracas, y ya veníamos con 3 o 4 bajas por lesión. Venezuela jugó con un equipo alterno de jugadores que su mayoría militan en la primera división, jugadores muy jóvenes. Y bueno, un juego que iba ganando el local y favorito Brasil 2-0, luego un penal dudoso. Bueno, terminamos perdiendo 3-0 ese primer juego. Para el día de mañana no tenemos a nadie recuperado todavía de COVID y vamos frente a Colombia, que le ganó también con mucha dificultad a Ecuador 1-0 su primer juego. Esperemos que los muchachos jóvenes les vaya mejor mañana, ¿no? ¿Qué se espera de este juego mañana? Mira, lo que sí hay que resaltar es que Brasil en ningún momento, a pesar del score que fue un poco engañoso, como el Portugal que viene de ganarle a Hungría 3-0, también fue muy engañoso, puesto que al minuto 86 estaban 0-0 todavía. Brasil en ningún momento le pasó por encima a Venezuela. Los muchachos respondieron muy bien, novatos que nunca habían, la gran mayoría de ellos nunca habían vestido la camiseta de la selección. Y un resultado un poco engañoso, un 2-0 hubiese sido más que suficiente. Venezuela se le plantó bien a un equipo plagado de estrellas como es Brasil, jugando en casa. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va mañana
ante un rival que siempre históricamente le hemos jugado muy bien, que han sido juegos muy parejos. Colombia sí va con su plantilla totalmente completa, salvo James, que por decisión técnica no fue convocado a la Copa América y mostró bastante molestia, un poco malcriada sus declaraciones. Pero bueno, veremos qué sucede. En todo caso, resaltaba el DT y la prensa especializada, ¿no? La Vinotinto no desentonó, a pesar que son chicos jóvenes, y pusieron corazón por lo menos y mucha garra en ese juego. Vamos a ver qué tal nos va mañana ante un rival muchísimo más accesible e históricamente siempre se le ha jugado bien, pues. Veremos. Mira, nos tenemos que ir, Vicente, me pasé 2 minutos ya. Recuérdame tus coordenadas para el que desee más información sobre el TPS u otro trámite. Claro que sí. Benelegal, 407-385-6388. Repito, 407-385-6388. Si marcas de Venezuela, 0212-720-4823, 0212-720-4823. Y nos puedes seguir por redes sociales en Instagram, @Benelegal, o en Facebook, Benelegal, su gente de confianza. Por ahí me hacía una acotación ya para despedir. ¿Cómo es, Efraín? Dilo tú al aire. Tú puedes conectarte ahí. El aparatico que se usó para salvarle la vida al jugador. Desfibrilador o algo así. Sí, bueno, ahí te escuchamos. Entonces, bueno, te propongo, Efraín, nos echas una mano el viernes con ese tema. Cuídense mucho, gracias a todos por la sintonía. Ya el viernes nos vemos de regreso en la ciudad de Orlando. Muchas gracias, Vicente, como siempre, todos los miércoles, puntos de encuentro. Feliz resto de semana para ti y para tu gente. Cuídense mucho, muchas gracias a todos. Gracias, Ignacio. Saludos, Efraín. Saludos a toda la audiencia de Punto de Encuentro en Caja Musical. Y ten un regreso a Orlando seguro. Gracias, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho. Bye, bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _, y nuestra página de Facebook, Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog, cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.